Ya. Video también. Ya. Ya. Buenas tardes, hermanos. Hermano Claudio, ¿me escucha bien? Sí, Sí, pastor. pastor, lo escuchamos bien. Sí, 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 se escucha bien. sí, adelante. Muchas gracias, hermano Claudio, por Siga. su servicio al Señor. Le recompense grandemente. Bien, pues bienvenidos a la tercera clase de Antiguo Testamento 1. Lo que vamos a ver hoy es el segundo periodo, porque la semana pasada vimos en la segunda clase el capítulo 1 del 1 al 11, que fue el primer periodo, donde hablamos desde la creación hasta la Torre de Babel. Y hoy vamos a leer un poquito para no olvidarse sobre lo que pasó con la dispersión o la separación de las razas. Pero antes de que demos principio, quiero pedir a alguien de ustedes que nos quiera dirigir la oración hacia Dios para que todas las cosas nos ayude a bien. Vamos a orar, hermanos. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde porque tú eres bueno con nosotros. Señor, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y nosotros lo podemos comprobar este día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de tomar estas clases. Te damos gracias porque tú has cuidado y perseverado tu bendición con nosotros, Señor, que nos das la oportunidad de recibir este conocimiento, Padre. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón, primero que nada, un anhelo de aprender más de ti, un anhelo de aprender más de tu palabra y, Señor, de profundizar acerca de los conocimientos de tus verdades, Señor. Y en esta tarde yo te pongo en tus manos al pastor, te pongo en tus manos a cada uno de los que estamos tomando la clase. Señor, tú ministra en nuestro corazón, primeramente, y posteriormente en nuestra mente, Padre, para que lo que tú quieras hablarnos el día de hoy sea bien entendido y sea bien recibido por nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a esta clase. No vamos a poder leer tantísimos textos, pero cuando menos vamos a ver algunos de ellos. Bien, pues la dispersión o separación de las razas, ¿cómo sucedió? Esto, ¿verdad? Hay que leer el capítulo 11, versículo 1 al 4, versículo 9. El propósito de la Torre de Babel fue para organizar una liga de naciones, porque la clase anterior dijimos que allí fue donde llegó Nimrod, que construyeron la Torre de Babel, y definitivamente Dios echó a perder los planes que tenían allí los que trabajaban. Eran de un mismo sentir y un mismo parecer. Nadie los podía detener, pero fueron confundidos su lengua y de esa manera ya no se continuó la construcción de la torre. La descendencia de Cam fue la que engendró a Cus, a Nimrod, el hombre rebelde, cazador y fundador de la Torre de Babel. El capítulo 10, ahí vemos cómo habla acerca de que él fue el fundador también de Nínive. Por eso Jonás no quiso ir a predicar, porque se trataba de una ciudad rebelde. Jafet fue pueblo de los jaretitas, todas las islas y países hacia el oeste. La descendencia de Sem fue el pueblo semitas, que se dispersaron por todas las tierras de Ur de los Caldeos, donde Taré engendró a Abraham. Eso dice el capítulo 11, versículo 10. La descendencia de Sem surgió
surgió el Mesías. También Abraham fue el fundador de la nación hebrea, de la verdadera adoración a Dios. Recordamos que esta historia que se hablaba en la clase número 2 fue desde la creación hasta la dispersión de las naciones. Nuestra tercera clase se trata del segundo periodo, donde vamos a hablar de los 4 patriarcas, cómo inició la nación de Israel y hasta donde también termina este periodo en el capítulo 50 de Génesis. Es decir, para conocer qué sucedió con Abraham, el capítulo 12 y capítulo 25 de Génesis. En Deuteronomio 26, ahí vemos cuando ya veamos el último libro, pero nos da una referencia para que vayamos teniendo la noción de lo que habla acerca del Pentateuco, los 5 libros. Capítulo 26, su versículo 5. Le doy lectura y la letra dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces todo esto fue una serie de repeticiones. En los 5 libros vemos, ¿verdad?, que Dios siempre le estuvo enseñando, instruyendo al pueblo de Israel. También vamos a ver la tipología de la redención por medio de Isaac, cómo tipifica también la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jacob, donde nacen las 12 tribus para la multiplicación, del capítulo 25 al 35. Y así terminaremos también con la historia de José, un tipo de Jesús que fue desechado por sus hermanos y que José fue vendido por monedas de plata, y de igual manera también nuestro Señor Jesucristo. Esto abarca el capítulo, del capítulo 12 al capítulo 50, lo que vamos a ver el día de hoy del libro de Génesis. Esta narración breve sobre los patriarcas data del año 2200 a 1700 antes de Cristo. El segundo periodo de Génesis, como lo decía, del capítulo 12 al 50, se presentan los orígenes del pueblo de Israel. El relato cómo comienza con Abraham, Isaac, Jacob y José. Continúa la historia con los hijos de Jacob. Y también aquí en este comienzo de los patriarcas y matriarcas de Israel, sus antecedentes de Abraham fueron grupos arameos. Ahí vemos algunos textos que lo puedan ustedes, cuando entren a la plataforma, visualizarlo y poder darle lectura en el tiempo que tengan. Estos se dispersaron desde el desierto hacia la tierra fértil de Mesopotamia, que era Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Vamos a ver más adelantito cómo, así de una manera más concreta, cómo Abraham, de dónde sale, de Ur de los Caldeos, y hacia dónde más se dirige. Abraham también en Hebrón, Isaac al sur en Beersheba, Jacob en Peniel y Manaín, al este del Jordán, cerca de Siquem, y Betel al oeste del Jordán. Esta es una historia acerca de los patriarcas. Vamos a hablar primeramente qué es sobre el llamado de Abraham. Quiero que abran su Biblia, apóyenme en la lectura. Vamos a ver los versículos clave de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, y también en el Nuevo Testamento la guía es
Hechos capítulo 7, versículo 2 al 6, para que podamos tener un panorama así de quién se va a tratar la clase. Amén. Amén. Si El quieren, yo capítulo leo 12, versículo 1 al 5. el capítulo 12 Génesis. de Génesis. De acuerdo. Amén. Capítulo 12 del 1 al 5. Amén. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y ¿En dónde dijeron, está vamos, leyendo, hermano? perdón, perdón, estoy leyendo el 11, tiene razón, perdón, Recuerden una que estos disculpa. dos textos van a ser clave durante toda la clase. El Perdón, llamado de entonces, Abraham primero. sí, Capítulo 12 es de 12 Génesis, del 1 al del 5. 1 al 5. Ok, perdón. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Ahora veamos el contexto de Hechos 7, de 2 al 6. ¿Alguien más la puede leer? Amén. Hechos Amén. capítulos versículo 7 del 6. 2 al 6. Y él dijo, varones hermanos, sí, así es, Hechos 7 del 2 al 6. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Amén. Amén. ¿Ya se dan cuenta ustedes por qué estamos tomando como referencia estos dos capítulos? Porque Abraham profetiza cómo, ¿verdad?, el pueblo iba a ser esclavizado, iba a sufrir servidumbre allá en el pueblo de Egipto. Del capítulo 50, como en la siguiente clase, vamos a ver cómo ya empieza el éxodo y nos vamos a dar cuenta cómo el faraón ya no es el mismo, el que le permitió a José gobernar en Egipto. Entonces, aquí vemos que la tierra, la heredad que eh, iban a poseer, era una herencia terrenal, Canaán. Pero Canaán es una tipología de otra herencia también celestial. Eso lo vamos a ver. Esos sí son versículos que los vamos a ver porque necesitamos nosotros del por qué Abraham con los judíos y también con los gentiles. Recuerden que el libro de Hechos, hablábamos en la clase anterior, capítulo 13, su versículo 44,
cuando Pablo estaban instruidos para ir por los judíos, para que se volvieran a la gracia, pero ellos no creyeron. Y de esa manera entonces ellos se volvieron a los gentiles y los gentiles lo abrazaron la gracia. Entonces, ¿por qué? Porque era el plan de la redención. Yo veo en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, de la simiente de Abraham, y le dice que a Satanás le mordería el carcañal, pero la simiente, es decir, la aplastaría en la cabeza. Entonces, una descendencia de cuando Adán perdió el Edén terrenal, entonces un lugar donde era de grande bendición, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero nuevamente el plan de Dios era, y ahora con Abraham, el plan con Abraham, entonces era una simiente nueva, ¿no? Y que una tipología que más adelante vamos a ver cuando vamos a hablar de Isaac, cómo Isaac tuvo un proveedor, y cuando hablamos de la redención de Cristo para que él redimiera a las naciones o a su pueblo que le cree, él no tuvo proveedor porque él era el proveedor. Entonces aquí vemos dos herencias: la herencia terrenal, Canaán, donde fluía leche y miel. Usted encuentra en el capítulo 12, versículo 7, y el capítulo 13, versículo 15, capítulo 15, versículo 8, capítulo 17, versículo 18, donde habla precisamente de Canaán. Pero Dios decía, seré el Dios de ellos. No olviden que en la clase anterior hablamos cuando les dije que cuando Dios lo llama a Abraham, también le dice cómo iba a ser su descendencia, como el polvo de la tierra en Génesis 13, 16. Y también le dice que como la estrella de los cielos iba a ser su descendencia, capítulo 15, versículo 3 al 5. Lo lleva a la playa del mar y le dice, como la arena del mar será tu descendencia. Pero el pacto que el Padre hizo con Abraham, capítulo 17, versículo 4, dice, haré un pacto entre ti y mí. Pero él dijo que él sería Dios de ellos. Entonces hay una herencia terrenal, ¿no? Que es la tierra de Canaán. Lo vamos a descubrir también qué sucedió en Éxodo, de donde salieron de Egipto, de donde José cuando muere, y ahí va la salida ya del pueblo de Israel, pueblo hebreo. Entonces, vamos a ver qué pasó por el desierto. Eso va a ser la clase de Éxodo. Pero le estoy comentando un poquito al respecto porque todo esto tiene una correlación sobre el plan divino. Entonces, la herencia celestial, quiero que lean el libro de Hebreos 10, Hebreos 11, versículo 10 y versículo 16. ¿Alguien me la lee? Y otro que me lea capítulo 6, versículo 13 de Hebreos. Otro más que me lea Romanos 4, 13 al 16, por favor. Hebreos 11:10 dice, ¿por qué esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios? Amén. El versículo 16. Hebreos 11 hasta 16. Versículo 16 nada más. Pero él anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Dice que esa ciudad, el arquitecto es Dios. Si ellos hubieran pensado en su ciudad que habían dejado, es decir, Ur de los Caldeos, porque cuando se habla de Abraham, ellos hubieran regresado. Pero como se trataba de otra
heredad mejor, ¿no? Que la ciudad que habían dejado era una herencia celestial, de la cual estamos hablando. Entonces, el capítulo 6, versículo 13. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre. Amén. Sigamos leyendo. Romanos 4, ahora sí, del 13 al 16. Vos, Patricia. ¿Por qué no por la ley fue dada a Adán o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, no por la justicia de la fe? Porque si lo que de, son de la ley, solo herederos van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia al fin de que la promesa sea firme para para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Adán, el cual es padre de todos nosotros. Ujú. Amén. Es por la fe. Por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, vamos al libro de Gálatas capítulo 3, su versículo 18, y nos relata diciendo, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice el versículo 22. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Dice el versículo 29, me voy hasta el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces aquí recuerdan que un texto que se leyó, que Abraham no tuvo ninguna posesión ni donde poner un pie, dice. Porque Dios le había prometido una heredad, pero también les prometió una herencia terrenal. Y esa herencia terrenal era Canaán. Entonces, ahora, para los que por la fe creemos en Dios, nos es reservada, ¿no? Una herencia celestial. Más adelante vamos a ver cuando hablemos del pacto de la ley y el pacto de la gracia, para que se esclarezca bien en qué consiste. No es que estamos diciendo que estamos en contra de la ley. No, no estamos en contra de la ley porque cuando Cristo la estableció en la ley, por ejemplo, Éxodo 20, versículo 3 al 17, los 10 mandamientos que le fue dado a Moisés, lo hablaremos en el libro de Éxodo. Y cuando Jesús dijo, Mateo 22, del 38 al 42, de 2 mandamientos. Es decir,
no está diciendo él que la ley no era real, no era para obedecer al no. Él enseñó cómo obedecer la ley divina. Él las cumplió. Por eso es importante que nosotros podamos ir conjugando los textos del Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Por qué? Porque decíamos en la primera clase, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir y el Nuevo es lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Sí, pastor, vamos Sí. bien. Amén. Bueno, aquí hay un pequeño mapa escrito, donde dice viajes de Abraham, de una manera más estructurada. Los viajes de Abraham de Ur a Harán. Génesis 11, 28, versículo 31, capítulo 32, versículo 12, versículo 1 al 4. Capítulo 15, versículo 7, hasta Nehemías capítulo 9, versículo 7 y Hebreos 11, 8. De Mesopotamia, Abraham llegó a Harán. Hechos 7, 2, 4, 8, capítulo 24 y 10. Después de Harán, llegaron a Canaán. Hechos 7, 4. De Canaán a Egipto. Hechos 7, 9 al 10. Entonces ahí se cumple el viaje de Abraham. Esto lo van a ver en una clase de geografía bíblica, más bien expresada, diseñada con mapas. Entonces Jehová dijo a Abraham, en hecho, ¿no?, que su descendencia iba a ser maltratada, no sé si se acuerdan, ¿no?, por 400 años. ¿Cuántas personas llegaron a, a Egipto? Ahí encontramos que eran 70. Vayan al libro de Hechos, su versículo es 7, 2 al 4. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Era hasta el, perdón, pastor, hasta el 7. Amén. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. En Génesis 46, allí vemos que habla que son 70, pero también vemos, ¿verdad?, cómo entran en Egipto, dice 75, número de personas. Ahora aquí en Génesis 46 nos habla que también eran 70. En Éxodo 1:5 lo repite igual la cantidad de 70 personas. Ahora, ¿por qué ustedes se preguntarán? Estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque de cuando salen y llegan a Egipto, ¿cuántas personas salieron de allí? Vamos a irlo descubriendo conforme va la orden de la clase.
y vamos a darnos cuenta del porqué de los 70, los 75 y por qué también salieron 600,000 hombres, porque el plan de Dios era multiplicación, su descendencia, una descendencia grande. Por eso Abraham significa padre de muchedumbre, padre de naciones, padre de pueblos, padre de mucha gente. Aquí tenemos vemos aquí, no sé si la aprecian esto, porque aquí tengo un detallito, me tapa la diapositiva y no puedo resolverlo, hacerlo un ladito, pero no sé si alcanzan a apreciar y de todas maneras lo que no alcancen a verlo, cuando ya lo vean a las presentaciones y la bajen, se van a dar cuenta que lo que estamos viendo es muy importante. Cuando hablamos de Abraham, él vivió 175 años. Cuando Sí, hablamos de Isaac, 180 años. Cuando hablamos de 180. Jacob, vivió 147 años. Ahí ven su cita bíblica. Cuando Sí, hablamos de José, del capítulo 100, 37 al 50, vivió 110. 110 años. Así Y lo dice en la cita. acá se ¿Sí ve bien la diapositiva, pastor. se ve bien? Ajá. Sí, Yo sí, tengo un hola. problemita aquí. Sí. Está bien, cualquier Entonces, cosa díganos, si quiere que la leamos, cualquier cosa díganos, no hay problema. amén. En el Génesis 46, 27, como les decía, la diapositiva anterior, allí Mm, se multiplicaron de 70 a 600,000 hombres. Ahí yo no alcanzo a ver lo que dice aquí 600,000, pero la cita bíblica es Génesis sí, 46, 27 y Hechos 7, 14. Y de sí. igual manera, Éxodo 12, 37, que más adelante vamos a verlo porque me adelanto de decirle un poquito porque todo va relacionado, porque por eso se trata que los 5 libros es un Pentateuco, una repetición de mandatos, de leyes que Dios le dio a su pueblo. Entonces aquí decía, el tipo de patriarca es dado a un líder paternal de una familia o de una tribu. No se olviden que esta clase se está hablando del segundo periodo, que corresponde del capítulo 12 al capítulo 50. Es el segundo periodo. ¿Por qué va a venir una pregunta donde ustedes van a contestar cuando se hablan de los patriarcas, de qué periodo estamos hablando? Y la respuesta es del segundo periodo. ¿Por qué? Porque el primer periodo fue de la creación hasta la Torre de Babel, capítulo 1, hasta el capítulo 11 de Génesis. Recuerden que ahorita estamos viendo Génesis y algunos contextos que nos dicen el Nuevo Testamento. Bien, Abraham, del capítulo 12 al capítulo 25, vamos a verlo de manera de preguntas, a ver hasta dónde podemos llegar, porque quiero que mi hermano Claudio me diga que el tiempo ya se acabó y no importa. Lo que importa es que hasta donde podamos llegar, y les pido de favor que la vean en la plataforma y de esa manera se complementa la clase. Como una pregunta número 1, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió una nación grande, bendecida, multiplicada, como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Su relación con otros países, Abraham en Egipto. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos hasta Harán, donde murió su padre Taré. Después de la muerte de su padre, volvió a escuchar el llamado de Dios de Harán para ir a Canaán. Entonces Abraham obedeció viajando por varios años con toda su casa, su sobrino Lot, sus ovejas y otros animales, dice Génesis capítulo 12, versículo 4 al 5. Entonces Dios llamó a Abraham. Antes Abraham
le dijo, ya no te llamarás Abraham, ya no te llamarás. Abraham. Sí, entonces de esa manera Abraham entendió el llamado que Dios le hizo. Salió de su parentela de Ur de los Caldeos y viajar más de 1500 kilómetros a una tierra nueva. ¿Cómo se llamaba esa tierra nueva? Canaán, la ciudad de las Canaán. palmeras. Y Dios le dijo, seré Dios de ellos. Ese es el Dios nuestro para todos los que creemos también en Cristo. La pregunta número 5. Por la disputa entre los pastores, ¿dónde escogió Lot para habitar? Lot escogió la llanura de Sodoma y Gomorra. Capítulo 13, versículo 9, esto lo vemos del capítulo 11 también al 14. Hay 3 cosas que suceden en la vida cuando se trata de qué escoger. Muchos escogen, por ejemplo, vestidura, escogen calzado y escogen comida, como Jesús escogió mantequilla y miel para comer. Escogen también trabajo. Bien. 2. También es importante que aceptemos o no esto que estoy diciendo. La número 1, ¿qué trabajo, qué profesión vamos a ejercer? Es importante escoger, o sea, ¿a qué nos vamos a dedicar en la vida? La número 2, ¿con quién vamos a compartir en nuestra vida? Es decir, cuando se trata de una pareja, de un hombre y una mujer. ¿Con quién? Pero también es muy importante escoger qué eternidad quiero tener. Recordamos ya cuando le decía la herencia terrenal y la herencia celestial. Si hubieran pensado que la tierra que ellos habían dejado era mejor a la que iban ellos viendo en la peregrinación, yo creo que hubieran regresado, dice Hebreos, ¿no? A su ciudad. Pero como ellos sabían que era otra ciudad mejor, por eso no les importó continuar migrando y de esa manera terminar, como dice el libro de Hebreos 11, ¿no? Un personaje que padecieron, sufrieron adversidades, pero también quedaron escritos para que nosotros ahora tomemos la decisión correcta, como la tomó Sadrach, Mesach y Abednego. También ellos dijeron que estaban muy seguros en el Dios que habían creído. Y cuando llegó la prueba, pues Dios los rescató, Dios los salvó del fuego del horno ardiente. Entonces, ¿cuál será nuestra eternidad? Es importante que nosotros también aprendamos a escoger, porque en el libro de Deuteronomio vamos a hablar, por ejemplo, el capítulo 30, su versículo 19 al 20, cuando Dios le dice, Moisés, yo pondré el cielo y la tierra por testigo, pero tú escoges la vida, la muerte, el bien, el mal, la bendición, la maldición. Entonces tenemos que escoger. Y cuando Jesús viene a la tierra, vuelve a enseñar la eternidad celestial y la eternidad de condenación. Entonces la persona tiene que aprender a escoger qué eternidad desea obtener. Y por lo tanto, los animamos, ¿no? a perseverar para siempre, ya no seguir el camino, ¿verdad?, a Canaán, sino el camino a la eternidad, la nueva Jerusalén celestial, la de arriba, dice Gálatas 4:26, la Jerusalén de arriba, la celestial, porque la de la tierra todavía sigue esclava. ¿Por qué? Porque están todavía muy enfrascados en la ley. Yo no estoy hablando mal de ningún judío ni de la ley, porque eso lo vamos a ver conforme los siguientes libros vamos a ir de acuerdo a las siguientes clases. Bien, entonces Lot escogió lo cómodo, no escogió lo correcto. ¿Cuánto se dio cuenta? Cuando se vio en peligro su familia, de que iba a ser destruido por el fuego de azufre que iba a descender. Y fueron rescatados por ángeles del cielo. Entonces, ¿quién libró a Lot de una batalla campal de los reyes vecinos? Capítulo 14
del versículo 14 a 16. Y también recuerdan la oración de Abraham por Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas veces le pidió a Dios? Le dijo, no te enojes, decía Abraham. Si ya no son 50, son 45, son 30, son 20, son 10. Sí, y Dios le seguía diciendo a Abraham, si 10 justos hay, no descargaría mi ira sobre Sodoma y Gomorra por los 10 justos. Y no habían más que uno, y las hijas de Lot y la esposa de Lot, los ángeles sacaron de allí, pero recuerdan la historia como la esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás, y Jesús dijo que el que mira para atrás no es digno, ¿no?, del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que pone la mano en el arado no debe mirar para atrás, sino debe mirar hacia adelante. Amén. Ujú. La pregunta número 7 dice, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió un hijo. ¿De dónde? Más adelantito vamos a ver cómo Isaac tuvo un proveedor. ¿Y por qué Jesús no tuvo un proveedor? Decía, no, porque él era el proveedor. Entonces, Mm. ¿qué promovieron las hijas de Lot? Una relación de incesto con su padre para que no se perdiera la raza humana. Entonces, algunos ya toman como pretexto esto, pero esto no es de pretexto. Esto es de conocer bien todo lo que la Biblia nos enseña referente a la palabra divina que ha Pa- bendecido a Pastor, muchos. Amén. pastor. Y de esta relación incestuosa nacieron los amonitas y los moabitas, ¿no? De Así es, hermano Claudio. ah, Así es, mi enemigos de hermano. Israel. Mm. Sí, sí es cierto. Bien, entonces, vemos aquí cómo bendijo Melquisedec a Abraham. Lo bendijo con los diezmos. Y cuando se habla de esto, les hago saber esto porque estamos hablando en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis, capítulo 14. Y nos lleva al contexto del libro de Hebreos 7:8, donde dice, ciertamente el hombre mortal recibe los diezmos, pero hay uno que da testimonio de que vive. ¿Y quién vive? Cristo. Lucas 24:39 dice, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Un espíritu no tiene carne ni huesos como tengo yo. Entonces ahí vemos un pilar fundamental del cristianismo. Entonces, cuando se habla de los diezmos, se trata de lo recibido de Dios. Lo recibido de Él, damos. ¿Cuál es mejor? ¿Tener nada o tener 90% cuando se habla del diezmo? Mas, sin embargo, alguien se pregunta, ¿dónde está la prueba? ¿Cuando damos o cuando recibimos? Tomen la conclusión ustedes, si cuando recibimos o cuando damos. Cuando alguien, por ejemplo, recibe no teniendo nada y ya la tiene, empieza a decir, este me va a servir para la renta, este para el agua, este para la luz, este para el colegio de mis hijos, este para la alimentación, este para la vestidura, y todo no me ajusta, quedo debiendo todavía. Entonces, tenemos que reconocer que en estos libros nos va a enseñar la forma como nosotros debemos conducirnos, porque nada trajimos a este mundo, nada podremos llevarnos de él. Pero si nosotros le damos lugar a Dios, entonces Él se va a encargar de todas las provisiones, como le dicen a Abraham. Abraham, yo seré tu escudo, yo seré tu proveedor, dice el capítulo 15 de Génesis. Entonces, aquí vemos la número 10, las actitudes y carácter de Abraham. Presten mucha atención. ¿De qué manera cree usted que le alientan las faltas de Abraham? En el costado izquierdo dice, Abraham caminó con el Señor. Se fue a Egipto, engañó a Faraón. ¿Y ese engaño de qué se trataba? El capítulo 20, su versículo 12. No sé si alguien la tiene allí, que nos lea. Porque algunos toman también como pretexto que la Biblia tiene muchos errores. Y eso no es así. Tenemos que descubrir los enigmas que hay aquí.
Génesis capítulo 20, su versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Bueno, vayan viendo esto. El versículo 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces, si vemos nosotros en el sentido espiritual, ¿cómo nos tratamos, por ejemplo, los esposos? Mi hermana, y la esposa, mi hermano, en el sentido espiritual. Sí, pero aquí Abraham ciertamente no mintió. No mintió Abraham. Sigamos viendo el capítulo 26, versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. En el capítulo 20, su versículo 13, como habíamos leído, habla de que era, ¿de quién era? No sé si recuerdan el texto que leímos, Antes que era Abraham. eran tenían parentesco. La hermana. Antes Ujú. era Abraham con su esposa. Y ahora es Isaac también con Rebeca. Ajá. Entonces aquí vemos entonces que Abraham no estaba mintiendo, ni Sara tampoco, ¿no? Estaban hablando una verdad, pero más sin embargo alguien la toma como un error porque a veces no escudriñan la escritura, no ven el contexto. Entonces aquí está hablando como nosotros decimos, era hija del papá, ¿no? ¿Cómo se llamaría entonces, no? La hija de un padre, quiere decir que no eran hermanos de madre o solamente de padre, ¿no? Pero él la tomó por esposa. Y de esa manera vemos en las enseñanzas que siempre decían que los hebreos no tendrían que casarse con otras razas que no fueran hebreas. O sea, ellos tenían que cuidar eso. Entonces, Dios lo había instruido, pero ahí vemos que algunos lo toman como una mentira, lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Acerca de que le engañó a Faraón, porque Faraón estaba molesto porque le habían engañado, ¿no? Y él pensó otra cosa, tomarla por mujer a Sara, porque la vio que era una mujer muy hermosa. Mas, sin embargo, tuvo temor porque el ángel siempre pendiente, presente en todas partes para cuidar la vida de sus hijos. Y de esa manera, entonces, él reconoció que lo que había pensado no era tal, así como lo, lo había pensado, sino que él dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Pero por el temor de que le podían hacer daño a Abraham, dijeron eso, pero en la realidad no lo tomamos como una mentira, sino hablaban que tenía un parentesco, ¿no? En la familia, o de sangre, ¿no? Carnal. Lo que predomina en el libro son los ejemplos de la fe. ¿Creyó a Dios? ¿Salió de Canaán? Sí. Capítulo 12, versículo 1 al 9. Salió de Ur de los Caldeos a Canaán. Mostró carácter recto al separarse de Lot. Diezmó todas sus posesiones terrenales con Melquisedec, que era el rey de Salem. Y eso simbolizaba un sacerdocio de la orden de Melquisedec, ¿no? El sacerdocio eterno, que es de principio a fin, que no hay necesidad de cambiar, es inmutable. Lo vamos a ver en el libro de Levíticos. Entonces, era un hombre de oración, Abraham. Porque ahí vemos, ¿no? Lo que decía
cuando fue de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Confió en Dios inclusive al ofrecer a su hijo Isaac. Entonces, hermanos, ¿de qué manera le alientan las faltas de Abraham a usted? Yo creo que aquí no estoy viendo un error, una falla, ¿no? De Abraham, porque reconocemos que también nosotros somos descendientes de Abraham porque lo hemos creído por fe, ¿sí? Entonces no somos judíos y investigando más a fondo encontramos, ¿no? Que Abraham no era de raza judía, ¿sí? Entonces, pero salió de Ur de los Caldeos porque Dios le habló y que iba a ser de la promesa también para los gentiles y también para los judíos. Entonces, pero ellos no creyeron, ¿no? Hasta hoy en día creen en Abraham y creen en Moisés, por eso lo llaman los escritos de Moisés, pero no le dan lugar a Cristo. Cuando Cristo era de la descendencia de Abraham y la descendencia también de David. Y todos ellos son de la misma descendencia. Bueno, ahora vemos Isaac. Isaac, para tener un panorama más completo del capítulo 17 al 35, Dios le prometió a Sara un hijo que le llamarían Isaac, quien sería el hijo de la promesa, cuando Sara tenía 90 años y Abraham 100 años. Sara llegó a ser madre de naciones, eso dice el capítulo 17 del versículo 16 al 21. ¿Cuáles son los hechos importantes de la vida de Isaac? Su nacimiento prometido a Abraham y Sara, cuando Sara era estéril, atado sobre un altar para el sacrificio. Abraham escoge una esposa para Isaac. Ven qué hermoso es ahí, ¿verdad? Este ejemplo, cómo el padre se preocupa por su hijo, ¿no? Cómo la joven también temerosa de Dios creyó al siervo que fue en busca de esa joven y vino a la casa de Abraham, aun cuando estaba lejos, lo vio y le dijo, ¿quién es el hijo de mi señor? Es el hijo de mi amo. Y entonces vio que se paseaba Isaac. Y de igual manera Isaac vio a la joven que venía sentada en un camello. No, y qué hermoso es cómo ellos se encuentran y establecen un matrimonio. Dios se le aparece en un nuevo y renueva el pacto hecho con su padre. Es decir, Dios también le habló a Isaac como le habló a Abraham. Aquí vemos cómo también Isaac fue engañado por Jacob cuando se dan cuenta que ya era un hombre ya bastante avanzado de edad. Isaac quería bendecir a su hijo y los llama y entonces Esaú llega tarde y sobre todo la pierde la bendición por una comida, ¿no? Que, que quería él y o un guiso, ¿no? Y como él, Esaú era un hombre, de campo y Jacob era un hombre que siempre se conservaba, ¿no? Y le gustaba mucho, pues, hacer tal vez las comidas y fue ahí con el consejo de la madre, le engañaron a Isaac, porque y le dice, no, tú eres Jacob, no, porque marcaba una diferencia que uno era lampiño y de esa manera el otro era velludo y así fue cuando la bendición fue dada a Jacob, de cual también le nacieron 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, que más adelante lo vamos a ver también. La muerte en el capítulo 35, su versículo 28 al 29, ahí nos habla de la muerte de Isaac. ¿Qué tipifica el nacimiento de Isaac? Recuerden, viene también una pregunta en el examen de la clase. Le dice, ¿en qué tipifica el nacimiento de Isaac? Cuando Sara le habló el ángel y María también, tipificaba un Salvador que vendría, ¿sí? Entonces ahí va a haber una pregunta, ¿qué tipifica el nacimiento de Isaac? Entonces vienen los textos y entonces ahí vamos a encontrar, no, que
Sara le habló el ángel y María también, ¿qué ángel le habló? El ángel Gabriel. No, parecido, ¿no? ¿Qué tipifica su ida al monte Moriah, Isaac, para ser sacrificado? En el capítulo 22 de Génesis. Y allí le va a mencionar también el capítulo 28 de Mateo 1 al 6 y Juan 1, 29. Tipifica la redención por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces sería muerte, resurrección, ¿no? Para la redención de la humanidad. El hecho de que su padre enviara a un siervo a buscar la esposa, ¿qué tipifica esto? Tipifica cómo Dios prepara a la iglesia como la esposa de Cristo. Sí, y de esa manera vemos que todos los que somos de Cristo nos estamos preparando para el gran encuentro, ¿no? Con el esposo que es Cristo, pero simboliza la iglesia, la esposa, la vestida, hermoseada, con vestidura de pureza, de blanco, que significa vivir consagrado para Dios. ¿Qué tipifica el sacrificio que Dios le pide a Abraham, darle su único hijo Isaac? Ahí ven ustedes lo que decía del principio. Isaac tuvo un proveedor y ese proveedor fue el cordero. Cuando Isaac decía, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces, y cuando Abraham iba a sacrificar su hijo, recordámonos cómo el ángel desde el cielo le habla, le dice, Abraham, ¿sí? Y Abraham se detuvo y entonces le dice, mira, y volteó a ver a Abraham y ahí estaba el cordero enredado. Y él fue el cordero del sacrificio. Entonces, Isaac tuvo un proveedor que fue el cordero, ¿sí? En Efesios 2, 12, versículo 15, ahí nos vemos cómo nos enseña la carta de Pablo sobre este pacto de proveedor. No sé si alguien lo tiene ahí a la mano. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya ven qué hermoso es, no estábamos sin esperanza, los gentiles, pero llegó un día, ¿no? Que dice Juan 1:12, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros sí abrazamos, ¿verdad? Esa promesa y por eso, tanto para el judío como para el griego, ¿no? Es la oportunidad, pero todos los gentiles tienen la oportunidad, pero ahora tiene que haber arrepentimiento de pecados para que haya un perdón. No puede haber un perdón si no hay arrepentimiento de pecado. Si no hay confesión, no puede haber arrepentimiento. Es importante la confesión de fe. Entonces aquí, ¿por qué en la cruz llevó todos los pecados de la humanidad, quitándole al que tenía el decreto, el imperio de la muerte, Satanás? Cristo lo exhibió públicamente para anular la maldición por la bendición. Vino a ser autor de la eterna salvación, dice Colosenses 2:14. Es decir, lo que era por el pecado y el pecado de la muerte, Cristo vino a quitar, ¿sí? Eso que era una maldición, que por el pecado, porque si se acuerdan que decían Gálatas que maldito el que moría colgado en un madero, y Jesús no fue un hombre maldito, sino un hombre bendito. Bendijo a los niños, diciendo, dejad venir a mí los niños, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Él, en el libro de Levítico vamos a ver cara a cara, frente a frente, el tabernáculo viviente, hablando con la humanidad. Porque el tabernáculo terrenal, el libro de Éxodo, vamos a ver cómo Dios le hablaba a su pueblo. Y hoy el tabernáculo corporal, Dios quiere vivir dentro de nosotros, pero Él quiere que no haya pecado en nosotros, sino que haya una pureza, es decir, reconocer mi vida, la mantengo sana,
mi mente y todo mi ser. Tengo que cuidarme porque es un templo y morada del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿y no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces vemos aquí cómo cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, él dijo, Elí lama sabactani, en hebreo, ¿no? Que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, porque el plan de Dios era así. Tenía que pasar ese sacrificio, ese sufrimiento, para que todos los pecadores pudieran ser perdonados, reconocer que allí Jesús demostró su amor en el libro de Salmo 2:8. Un pacto con el Padre, dame por heredad todas las naciones. Y el Padre le dijo, te la daré por heredad. Por eso cuando el diablo le encontró a Jesús en el desierto, capítulo 4 de Mateo, le dijo, si te lanzas de aquí, del pináculo más alto, imagínense, y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero le dice, si de rodillas me adorares, y le digo, solo al Dios adorarás y solo a Él le servirás, porque escrito está, dijo, y no le dio lugar. Y de esa manera el enemigo estaba vencido y está vencido, porque el pacto de la simiente, que Satanás mordería el carcañal del pie, más dice la palabra de Dios que el de la simiente pondría su pie sobre la cabeza. ¿Y cuál es el más importante del cuerpo? Si el talón del pie no es tan importante, claro, todas las partes son importantes, pero más importante es la cabeza. Entonces, Cristo es la cabeza también de la iglesia. Terminó el desafío de su vida Isaac. Ya no tiene que sufrir más burlas por Ismael. ¿Recuerdan cuando se burlaban de él? Hasta Agar de igual manera se burlaban y los despidieron allí. Las burlas traen consecuencias. Vean el peligro que se vio Ismael en el desierto cuando se les acabó el agua. Entonces Isaac ya no tiene que pasar más prueba para el sacrificio porque está frente a frente, cara a cara con su proveedor, el Cordero de Dios, que dijo Juan, el que quita el pecado del mundo. Jacob, capítulo 25 al 35. Sus acontecimientos sobresalientes, la primogenitura de su hermano, el engaño que el engaño que cometió contra su padre, la huida de Harán, su visión y su voto, sus tratos con Labán, la lucha con el ángel. Decía, si no me sueltas, ¿sí? Si no me bendices, dijo Jacob, no te soltaré. Entonces, ¿y quién eres? Le pregunta Jacob. Él dijo que era una persona totalmente que nunca pensaba Jacob que era el ángel mismo con el que estaba luchando. Con Dios mismo estaba luchando ahí. ¿Recuerdan eso? Su reconciliación con Esaú, su viaje a Egipto y su reunión con José, la muerte y entierro de Jacob, cuando José era gobernador de Egipto. Llegaron allí porque Dios buscó un plan, que José estaba en Egipto para que el tiempo de hambruna, 7 años de escasez, 7 años de miseria, 7 años de escasez, 7 años de abundancia que iba a pasar en Egipto, y José fue gobernador elegido por Faraón. Entonces Dios fue un proveedor allí de los alimentos, pero Dios usó también a Benjamín para que de esa manera su padre llegara a Egipto. Entonces el padre de José, que fue Jacob, fue enterrado, y dice la palabra de Dios que lo acompañaron también a José. Fueron allá, ¿verdad?, donde a enterrar a Jacob. Aquí vemos las 12 tribus. Todas estas citas bíblicas, léanlo cuando tengan la oportunidad. Como se lo decía, no podemos leer tanto, pero cuando uno tiene tiempo disponible, lo puede hacer en el momento que así lo determinemos. Entonces, Jacob, le nacieron 2 hijos, Esaú y Jacob.
El nombre de Jacob significa el que suplanta. Jacob le quitó la bendición a su hermano mayor, Esaú, al aceptar vender su primogenitura. Es importante mantener porque en los siguientes libros vamos a ver la importancia que tenía un primogénito. En el libro de Éxodo, por ejemplo, ¿qué sucedió en Egipto? ¿No? Murieron todos los primogénitos de hombres y así como también de animales. A pesar de muchas faltas, Jacob valoró las bendiciones del pacto de Dios. Jacob ya acabó su desafío, ya no tiene que huir de Esaú por la bendición de recibir de su padre. Jacob ya no tiene que luchar con el ángel para ser herido, ni decir no te suelto si no me bendices. Ya no tiene que poner la piedra como señal para recibir bendiciones de Dios. Por último, vemos a José, su capítulo 37 al 50. Vemos aquí también otras preguntas. Fue amado por su padre, enviado por sus hermanos. No, pero no son preguntas, son numeraciones de como un bosquejo así de las citas bíblicas. Fue vendido por los ismaelitas por 20 monedas de plata, favorecido por su amo. Ya se acuerdan cuando llegó a Potifar, lo compró como esclavo y estuvo siempre en la casa de Potifar. Le dio grande confianza, pero también ahí hubo detalles con la mujer de Potifar. Y vemos que José libró de una tentación de que él pasó por la mujer de Potifar. Esto lo hace precisamente el que teme a Dios, pero los jóvenes de hoy tienen que ser enseñados para que traten de evitar tentaciones y José es un gran ejemplo de bien para toda una juventud de hoy. Por esa causa también fue encarcelado, pero la Biblia dice que todo lo que hacía José prosperaba porque Dios estaba con él. Fue promovido para ser primer ministro de Egipto durante una hambruna. Fue reconocido por sus hermanos al final de todo. Lloraban. Tuvo un segundo encuentro también con ellos allí en Egipto. Fue reunido con su padre Jacob, en el capítulo 46, versículo 28 al 34. Es acompañado de la muerte de su padre por los siervos y ancianos de Egipto. Ya ven aquí lo que les decía, ¿no? Su muerte del capítulo 50, versículo 22 al 26. Trajo a su padre y a su familia a Egipto, le proveyó tierra. De Gosén se multiplicaron de 70 a 600,000 hombres. Éxodo 12:37. En la siguiente clase lo vamos a ver. La fuerza nacional para tomar posesión de las tierras prometidas de Canaán. Vamos a ver esto, cómo va a iniciar la cuarta clase desde Egipto. Sí, cuando salieron y cuando murió José, ya el pueblo hebreo tuvo problemas allí. Vamos a verlo. Entonces, la vida de José presenta algunos tipos de Cristo. ¿Qué tipifica el amor de su padre hacia él? El odio de sus hermanos, su tentación, su paciencia y el sufrimiento, la promoción por Faraón, su matrimonio con una mujer gentil durante el rechazo por sus hermanos, la revelación de sí mismo a sus hermanos por segunda vez. Se cumplió el sueño de José cuando el manojo, la luna y el sol se inclinaban. Entonces, todo esto pueden leer ustedes con toda paciencia. Terminaremos. José, como decía, del capítulo 36 al 50, se acabaron los desafíos de José. Ya no tiene que ser odiado por sus hermanos, ni ser llevado a la cisterna, ni tener envidia por una túnica de colores. Ya no tiene que ser despreciado ni vendido por sus hermanos. Ya no tiene que ser insinuado por una mujer. Ya no tiene que dar de comer a su parentela. Ya no tiene que estar viendo cárceles. Está en el trono de Dios, viendo al Dios mismo. Esta es la tarea. Dice, escuchar la clase y contestar las preguntas escritas en Word. Baje la presentación y usted conteste estas preguntas. Cuando hablamos del segundo periodo, capítulo 12 al 50,
¿Quiénes son los patriarcas? Usted va a enumerar quiénes son los 4 patriarcas, ¿sí? De los que hablamos en esta clase. Menciona los propósitos de Dios sobre los patriarcas. Esto fue la clase anterior con sus textos. Pero mucho ojo. Dice aquí arriba, miren, escuchar la clase y contestar 2 preguntas escritas en Word, en letra Arial, y envíela en PDF. 2 de estas 5. Solamente 2. Elijan ustedes 2 preguntas y denle la respuesta conforme a las clases que hemos tenido. Porque ya les dije, los propósitos de Dios sobre los patriarcas: bendición, multiplicación y fructificación. Eso fue la clase anterior, o sea, esa. Si ustedes eligen esa pregunta, ¿sí? Las hago saber para que no vayan a decir qué difícil la puso el pastor. No es tan difícil, hermano, porque la intención no es que usted repruebe. La intención es que usted camine hacia adelante, termine en la facultad. Y yo le deseo mucho éxito durante el curso que van a tener, sí, de estas preciosas materias que les va a impactar mucho, ¿verdad? Hay muchas materias hermosas. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto. Pregunta, Liliana, pastor, en el punto 5 dice breve comentario sobre cómo nace el pueblo. ¿Está Sí, dentro de esas recuerden, 2 que podemos elegir ok, también? sí. Entonces, si usted elige en el comentario sobre cómo nace el pueblo de Israel, nace de los lomos de Abraham. De allí empieza la nación hebrea. Recuerden, de Abraham, ¿sí? De Abraham claro, inicia la nación hebrea. sí. Amén. Mm. Muchas gracias, pastor. Bueno, muchas bendiciones, hermano. Quiero decir si hay todavía tiempo, hermano Claudio, o ya No, se acabó. ya estamos en tiempo. Justo es la hora. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos. Les deseo un abrazo en Muchas Cristo y gracias, pastor. muchas Buena bendiciones a todos. semana, pastor. Muchas gracias. Me alientan mucho, hermanos, con sus palabras. Vamos a orar. Inclinemos Bendición. nuestro rostro. Padre, muchas gracias te damos por darnos la oportunidad desde tu trono de gloria donde usted está y a tu diestra, tu Hijo amado, intercediendo por todos los moradores de la tierra. Te pedimos por todos los lugares del mundo donde mis hermanos y mis hermanas están, Señor, conectados, enlazados en esta plataforma. Bendícelo, y los que no lo han podido hacer, Padre. También te pedimos por cada una de las familias de los pueblos, naciones y lenguas, que sepan que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchas gracias te damos y que tu Gloria. maravillosa presencia esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros todos los días, a través también de tu Espíritu Santo. Oh, Amén. bendito sea. Amén. Muchas Amén. Amén. gracias, mi hermano Claudio. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Muchas Gracias. 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 Cuando usted me Gracias, mande las pastor. cosas, Bendiciones. Bendiciones, yo- pastor. Muy buenas noches. Buenas Amén. noches. Muchas gracias. ¿Va a cerrar, hermano Claudio? Sí, vamos Buenas a noches.